Continuación de Acompáñame en Radio Montecastro 94.5 FM, YouTube, Twitch, www.radiomontecastro.com, Spotify, Radio Cut, MyTuner. Estamos en el 11 2299 2383. Acompáñame, Radio Montecastro, la voz al movimiento, la parte 2. Nos olvidamos de decir en la parte 1, continuará. Continuará. To be continued. La novela No. continuará. Buenas tardes, Mavi. Bueno, buenas tardes, Abel, ¿cómo estás? Más que buenas tardes a mí ya. Bueno, pero Vamos a darle es una formalidad de Vamos todo. a decirle buenas tardes a nuestra invitada del día de la Exactamente. fecha, Ana María Cabrera. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo Buenas estás? tardes, contentísima de estar acá en Gracias. Acompáñame, ¿no? Acompañándonos. Acompañándonos. Ay, acá Ana María tiene un montón de cosas para contarnos. Ella es escritora, y está celebrando una fecha muy especial que ahora nos va a ampliar un poquito más. ya lo creo, sí. Y bueno, y estamos con nuestra asesora histórica, Ajá, María mirá. Ángeles Sanz. Ella es nuestra asesora en historia. Cuando ¿Vos? nuestros programas, o sea, ella cuando hay alguna temática relacionada con movimientos importantes de la historia, ella está acá junto a nosotros, Fíjate. aportándonos sus conocimientos. Fíjate que estamos con asesora histórica. Por ¿no? supuesto, por Epa. supuesto. Epa, Vamos epa. a decir que María de los... Epa. A ver, muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias por tenerte tanta confianza. Bueno, Por vamos a decir supuesto. que María Ángeles es, aparte de escritora, por supuesto, ella es crítica teatral, docente y a su vez es investigadora del teatro argentino y rioplatense. Así que ya estamos diciendo algo de María Ángeles. Maravilla. Algunas cosas. Qué bueno. Y aparte tiene su blog, Luna Teatral, Sí, tengo un blog de teatro, donde sí. ustedes pueden disfrutar de todas las críticas que hace ella sobre el espectáculo y la actividad y el quehacer teatral independiente. Así que bueno, vamos a empezar con Ana María, Sí. que es un placer Yo tenerla la acá. quiero escuchar mucho Todas la sobre queremos su obra. escuchar acá, todas, porque tiene una historia muy nutrida. Pero vamos a empezar con Ediciones Felicitas y con los 25 años De del libro Felicitas Felicitas Guerrero. Felicitas Guerrero, yo siempre digo que me cambió la vida, totalmente. Si bien yo escribía a escondidas, creo que desde que nací casi que estoy con la literatura, porque a los 3 años actuaba el teatro, comencé por ahí. Y mi tía era profesora de arte escénico, y a los 9 años mi mamá me dijo: Ana, apaga la luz, ¿qué estás haciendo? Y yo estaba escribiendo mi primera obra de teatro. Teatro hice a los 9 años. Y después seguí. Y cuando me dijo apagar la luz, yo me quedé con una sensación. Quise toda la vida volver a encontrar ese momento tan, pero tan placentero. Era un juego tan lindo, tan placentero que, bueno, apagué la luz y me quedé triste, porque era un placer que lo fui buscando durante toda la vida, estudiando letras, estudié letras acá en Te formaste también en el Argentina. exterior, ¿no? Exacto, gané una beca por antecedentes a España, Madrid, y allí empecé cuando, no sé por qué nació eso en mí, mi tesina, que fue en la Real Academia Española, fue la mujer expresada a través del léxico de la moda. Qué interesante. Sí, sí. Porque el secretario, que fue mi tutor de esta tesis, don Alonso Zamora Vicente, me preguntó: ¿querés escribir sobre la mujer? Dice, pero la mujer por dentro y por fuera no va a poder ser, porque sería mucho. Entonces elegí a la mujer expresada a través de la moda, porque la moda es un modo de presentarse ante el mundo. Exacto. Y sobre la base de las palabras que aparecían en un libro costumbrista de Mesonero Romanos, que porque, a ver, era la época de los corsés, de los abanicos, no, fue un placer hacerlo, un placer.
Y bueno, después volví a Argentina, seguí dando clases, seguí trabajando con esta temática cuando ni siquiera se hablaba tanto, ¿no?, de esto. Tanto que en el año 81, en plena época de los militares, me contrataron para coordinar un ciclo de conferencias en un lugar que se llamaba Asociación de Protección Familiar. Pero era porque no se podía decir la palabra sexualidad, era sobre la sexualidad femenina. Y yo lo invité a varios escritores para que hablaran sobre esa temática. Pero el hombre junto a la mujer, ¿no? Inclusive hablamos de la paternidad responsable. Aprendí bastante porque ahí trabajé con ginecólogos, sociólogos. O sea que yo seguía con el tema mujer. Pero tenía cuentos escritos, no me animaba. Y para una profesora, lo más tremendo, después me di cuenta, es escribir, porque la autocrítica que uno se hace es tremenda. Entonces yo tenía que soltar a la profesora que había en mí para poder jugar, ¿no? Porque la creación es volver a jugar. Tanto que después tuve talleres en el gobierno de la ciudad con chicos en preescolar. Y ahí me di cuenta que los niños no necesitan talleres de arte, porque ellos hacen arte, viven. Después de la educación formal que se les pone límites, ¿no es cierto? Entonces, cuando se hizo el primer Plan Nacional de Lectura, a mis talleres los llamé jugando con las palabras. Yo digo, quienes necesitamos más esto somos nosotros, los adultos, porque es un volver a ser niños, ¿no? Buscar, como digo yo, al niño interior que nos habita, despertarlo para volver a jugar. Y qué bien hace, ¿no? Sí. Bueno, entonces después vino Estados Unidos y ahí fue que me cambió la vida, porque bueno, si bien yo estudié, hice máster en la Universidad de California, por otra parte me casé con un norteamericano, pero que estaba enfermo por la guerra de Vietnam. Y él entonces, bueno, sufrí mucho. Me imagino que Quiso sí. matarme, fue muy, muy, muy fuerte. Y tuve que dejar todo, trabajo, todo allá, que estaba muy bien trabajando. Y bueno, me empecé a sentir mal y entonces me volví para la Argentina. Vos decías en la difusión que estuvimos pasando estos días que necesitabas hablar de esto porque se puede salir. Decías Sí. ¿Cómo ese fue. saliste? ¿Cómo salí? Escribiendo, publicando, la primera vez que puse toda la fuerza en la creatividad. Entonces, yo creo que muchas veces en la vida, cuando se toca fondo, ¿no? Es por lo menos, hay dos opciones, o dejarse hundir o salir con más fuerzas que nunca. Vos decís que el arte y la escritura precisamente te rescataron. Sí, claro. Yo estoy agradecida, por supuesto. Y en mí se despertó, yo recuerdo que me ayudaron algunas psicólogas de El Ameguino, al cual le agradezco muchísimo, que está en la calle Córdoba. Y me acuerdo que le regalé el libro Felicitas a la psicóloga. Y le dije, gracias por ayudarme a encender la luz. Esa luz que yo había apagado teniendo 9 años. Yo sentí eso, que podía volver a jugar. No sé cómo explicarlo. No, ¿Sentiste niña otra vez? a ver, yo iba a ver a mi tía que vivía en Isabel la Católica, en la misma cuadra de la parroquia Santa Felicitas. Entonces, al cruzar la Plaza Colombia, me pasó algo muy, muy especial. Sentí una conmoción interna.
tan fuerte mirando a esa iglesia que estaba por derrumbarse entre los árboles. Y le pregunté a mi tía qué había pasado ahí, que yo no me acordaba. Y entonces ella me contó lo que hasta ese momento sabía nada más que la gente del barrio, ¿no? Que Felicitas Guerrero, viuda de Álzaga, que estaba por cumplir 26 años, una noche, un enamorado despechado, decían en esas épocas hoy. Crímenes pasionales. Crímenes sí, pasionales, exacto. Eso es lo que decía el diario La Nación. Un enamorado despechado. Conversábamos con vos la vez pasada cuando hablamos por teléfono sobre cómo las crónicas de la época por ahí hablaban de estos crímenes pasionales, pero solamente en una determinada Exacto, clase en una social. determinada clase social. No pasaba en una clase acomodada. No se hablaba de las clases acomodadas. Yo revisé hasta revistas de la Policía Federal y desde el año 1854 y había crímenes de esta índole todos los días, ¿no? Pero eran de una baja clase social. Bueno, ¿qué pasó con esto? Mi tía me contó eso y ahí me acordé del cuento que me contaba mi abuela, que era también de ahí, de Barracas. Pero no había nada escrito. Ah, no, tengo que contar algo. No voy a dar el nombre total ni me acuerdo. Cuando fui al Archivo General de la Nación, que era en ese momento, esto era el año 96 más o menos, en ese momento el director de ahí me dice que va a escribir sobre una señora coqueta. Bueno, por Algo eso la habrá mataron. hecho, algo habrá hecho. hecho, algo habrá hecho. Yo decía, La pero un típica. hombre me habla así, hoy, en el fines del siglo XX, sí. Aparte, ella era la que provocaba, era la Exacto. responsable de que despertara esa ira Exacto, que la exacto. mató. Una señora coqueta, linda y coqueta, ¿qué va a escribir? Era lo que le esperaba, ¿no? Si era linda, si era coqueta, si era joven, si tenía dinero y además tenía posición y además tenía ganas de vivir libremente, eso era lo que le podía esperar. Claro, y bueno, lo peor fue que ella frontalmente le dijo que no a un hombre. Bueno, ahí por eso hablaba yo de transgresión, ¿no? Porque en general las mujeres en esa época daban como una vuelta como para justificar sus negativas. No era fácil enfrentársele a un señor y decirle que no quiero saber nada con él. Y a solas y tranquila, fuerte, serena y fuerte, le dijo, no, mire señora, usted no lo quiero, yo estoy enamorada de Sáenz Valiente, me voy a casar con él. Y bueno, esa frontalidad, ese mostrarse tan frontal, le costó la vida, ¿no? Bueno, pero no se sabía nada más. Yo digo, ¿cómo voy a hacer? En el Archivo General de la Nación no había nada de nada, ¿no? Nada. En los diccionarios no estaba. Bueno, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Y entonces empecé, yo en Estados Unidos estudié los silencios de la literatura, hice crítica literaria desde el psicoanálisis y trabajamos los silencios. Y yo empecé con Felicitas y después todas mis novelas y mi editorial, todo, son voz de mujer, silencio de la historia, ¿no? Siempre apuntando a lo que es la violencia de género, las mujeres en la historia. En la historia, sí. Bueno, ahí es pasar a un primer plano la historia de la vida cotidiana. Cuando publiqué Macacha Güemes, la hermana del general Güemes, el padre de los gauchos, me acuerdo que cuando me hicieron una nota en el Tribuno, dije, bueno, no es para tapar al hermano, sino para completar la foto. Claro. Yo creo que a eso uno apunta, no contra el hombre, sino al lado del hombre. Exacto. ¿No? Completar la foto. Bueno, pero me costó
muchos Felicitas. Fue, pero empezó, vos, que sos profesora y crítica, era otra cosa esto. No era, la profesora apareció cuando hubo que corregir la parte gramatical, todo eso. Pero esto era muy nuevo para mí, y eso que yo era grande, ¿no? Pero totalmente nuevo. Volvía a ser esa nena que actuaba a los 3 años, volvía a ser esa nena que escribió a los 9. No sé, yo me dejaba llevar por mis intuiciones. Tanto, bueno, tengo para contar que sería como varios programas, ¿no? Porque me pasó de todo. Debo agradecer a la familia Guerrero, fueron fantásticos conmigo. Eso te iba a preguntar, ¿vos te contactaste directamente con esta familia Guerrero? Sí, claro, sí, claro. A la primera que vi fue a Josette Guerrero, que ahora ya partió. De Doncelar, del famoso castillo de Doncelar, que ahora hacen visitas guiadas, etcétera, cerca de Bransen. Y yo recuerdo que tomé el colectivo en Constitución y le dije como si, a fines del siglo XX, como si viviera en el siglo XIX, porque le dije, lléveme al castillo de Doncelar. Como en 1996 me voy a un castillo. Y sí, osada me fui, no había nada, me dejó en el medio de la ruta. Yo, bueno, había leído que había una iglesia enfrente. Digo, no, debe ser acá. Entonces golpeé las manos y ahí pude hablar con la primera Guerrero, ¿no? Esta persona, Guerrero, que era sobrina nieta. ¿Qué vínculo sobrina tenía? Nieta, Mira. Josefina Guerrero. ¿Y cómo se contaba en la familia Guerrero esa historia de Felicitas? Con muchos secretos, ¿eh? No se sabía, no contaban demasiado. Porque me imagino que en la época habrá sido como un escándalo Sí, en de un ámbito proporciones. social como la familia que tenía la Pero familia era Guerrero. se acostumbraba mucho a guardar las cosas debajo de la Pero alfombra. claro que sí, se guardaba debajo de la alfombra. Y lo raro es que no conseguí un solo objeto de Felicitas. Ni un vestido, ni nada. No, y no claro. se contaban muchas cosas. Es como que hubieran querido borrar la historia. Exacto. Que ese es otro tipo de violencia, si me permiten, porque cuando se habla de violencia, en general se habla de la violencia física, ¿no? Contra las mujeres. Y esa siempre se ejerció y por desgracia se sigue ejerciendo. Pero hay otro tipo de violencia que es la invisibilización. Cuando las mujeres firmaban como anónimos o como cuando las mujeres firmaban con el claro. apellido del marido porque si no, no podían publicar, o cuando las mujeres pasaban por ser solamente la señora de su casa cuando en realidad eran ellas las que estaban proponiendo o promocionando cosas. Eso también es violencia. Bueno, en eso cambió María de los Ángeles, ¿eh? Sí, cambió, pero no en todos los lugares. No en todos los lugares, pero cambió. Sí. Cada vez más. Las mujeres están ubicadas más en Sí, el lugar. lo que pasa es que nosotros siempre nos movemos en este ámbito que es el mundo occidental y cristiano, digamos el que más conocemos y demás, pero en general, no en todos los lugares, la vida para la mujer es tan fácil como a uno le parece que avanzó a pasos agigantados, Y el digamos, mundo ¿no? de Oriente lo... Y Pero sin tenía ir mucho tan claro, lejos, tiempo. en pleno Latinoamérica hay México mismo. Claro, México mismo es un país. culturas Sí. y hay formas de vida muy tradicionales Sí. que todavía siguen manteniendo esas características, ¿no? Yo tengo que decir algo de México, perdón. Comentanos, por favor. Sí. Cuando yo estuve en Los Ángeles, California, y bueno, me pasó esto, yo supe lo que es un shelter, un refugio, y después me preparé y pude devolver esto, por suerte, dando talleres de autoestima para mujeres mexicanas en español maltratadas, sí, yo lo sé. Sí. Y escribí un artículo ahí que eran echadas de 2 mundos, del mundo de adentro por la violencia de los maridos y el mundo de afuera que las discriminaban por ser latinas. Entonces trabajé y di en una comuna talleres de autoestima para mujeres maltratadas. Que ese es un proyecto que tengo aquí, que lo he presentado, todavía no se ha concretado, que es yo poder dar talleres en las comunas
para que las mujeres gratuitamente puedan ir. O por lo menos preparar a agentes multiplicadores, a otras mujeres que puedan dar talleres con esa temática, ¿no? Y Sí, porque la escritura y la literatura realmente son curativas también, y si uno da los textos adecuados, y no clases, sino talleres que los hace sentir emocionalmente. Yo he tenido, recorriendo todo el país, gente que se confesaba y hechos de su vida que no lo habían contado nunca, Claro. haciendo talleres. Por eso yo después estudié psicología también, aunque no terminé, pero tal vez lo viéndose necesitaba. en un ámbito donde compartían Claro, era una herramienta más. Claro, Era una como herramienta compartían más. las mismos pesares, digamos, es como que se animaban a fluir un poco y a contar Claro. lo que llevaban y lo que tenían reprimido, ¿no? Exactamente, es curativo, sí. Coméntame, y estabas hablando de esta sobrina nieta de Felicitas Guerrero y, digamos, el hermetismo que había en la familia Sí, sobre no la se hablaba historia. mucho. No. Por eso, ¿cómo es que llegas a la historia o a la verdad de la historia de Felicitas Guerrero? Dificilísimo tocar. Armándola, seguramente algunas cosas han sido así o parecidas, no lo sé. Yo me metí tanto en la piel de Felicitas, no sé, en la piel de una mujer del 19, viendo los diarios, por ejemplo. Yo leí de todo, desde libros de cocina. Estoy por publicar un libro con recetas literarias, porque en todos mis libros hay recetas de época. Y pasar a un primer plano la historia de la vida cotidiana, de la que no se habla casi, no se habla. Y bueno, tomando algo que me decía uno, el que me decía el otro, pero lo que me cambió muchísimo la temática fue cuando fui de casualidad, o casualidades o causalidades. O causalidades. Sí. Una amiga me invita a Pinamar y me dice, venite. No, le digo, ni loca, tengo mucho que escribir. No, venite, aunque sea 2 días, 3, y después nosotros te llevamos. Bueno, no fui ni un día a la playa, nada. Porque ahí cuando me fue a buscar, me dice, te invito a tomar un café a la estancia Dos Montes en Cariló. Y allí me esperaban cartas de Felicitas donde se declaraba como estanciera. Y, a ver, durante 126 años, antes de que yo llegue a la investigación, se sabía nada más que el crimen de Barracas y que ella la llamaban los cronistas de época, la joya de los salones porteños. Carlos Guido Hispano, la mujer más hermosa de la República. Y con eso la tapaban. Todo. Y su hermano, el que le seguía, Carlos Francisco Guerrero, era el pionero del campo argentino. Cuando yo leo una carta, no lo puedo creer, ella le dice, querido hermano, ¿cuándo vender tropillas? ¿Cómo trabajar los saladeros? Era ella la que lo Era sabía. ella la que bueno, administraba claro. Entonces eso me hizo cambiar el personaje de Álzaga. Exacto. Porque don Martín, los guerreros no sabían nada de campo. Don Martín Álzaga, de Álzaga, sí que sabía de campo. Entonces él años. debe haber sido un gran marido en cuanto a que fue compañero, le debe haber enseñado él. Claro. O sea, no habrá sido el gran amor de su vida, porque era mucho mayor, pero sí lo quiso como compañero, y él que le enseñó a amar sus campos. Y que la puso a un mismo nivel de él. Exacto. No lo sé. A ver, no tengo los hechos en un libro de historia, Claro. pero deduje eso. Digo, ¿cómo? Si ella sabe de campo, ¿por quién lo supo? Si su Por familia él. no tenía antecedentes No tenía antecedentes, para de nada. conocimientos del campo. Para nada, fue maravilloso. Te quería hacer una pregunta, ¿puedo? Sí. ¿Esto es el programa? No, porque se hizo una película no hace mucho tiempo. Sí. ¿La viste? ¿Qué te pareció en cuanto al registro histórico de lo que... Uf. Un problemón fue ese, porque
Actuaron muy mal conmigo. Sí, tuve juicio, robaron. Espantoso, espantoso. Mira vos, yo venía pensando en eso porque yo vi 2 obras de teatro bastante diferentes en la poética y en el contenido. Y después vi la película, ¿no? Y siempre me quedó la intriga de saber, por lo que yo había leído, hasta qué tanto. Algunas cosas se repetían también en las obras de teatro, pero eso, que una cosa se repita no quiere decir que sea cierta, digamos, ¿no? No, pero acá leyeron el libro seguro porque me llamaron para ver si yo había vendido derechos de autor. Bueno, qué lindo, vamos a o sea que se basaron en tu libro para hacer la película. Claro, ¿sabes? cambiaron cosas, pero se basaron. Por eso que me estás diciendo de la relación que ella tenía con Álzaga. Porque en la película aparece la relación con Álzaga como que él es casi paternal con ella. Claro. Y la prepara porque sabe que él es más grande y se va a morir y bueno, la prepara para que ella siga con... Sí, realmente pasé muchos disgustos con eso, ¿no? Perdón, Porque... no quería meter el dedo en pero el bueno, ventilador. pero bueno, ya está. Pero lo cierto es que Felicita sigue y sigue y sigue, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Qué hay de cierto sobre la versión que hubo como un complot familiar? Ay, sí. Que digamos como que fue una zona liberada el momento en que la matan a Felicitas, precisamente porque ella era heredera de una gran fortuna que era la de fabulosa Álzaga. fortuna. Por eso, y había como un complot familiar que iba detrás de esa fortuna heredada, y por eso es como que la zona quedó liberada, por eso es que pudieron cometer el crimen de Felicitas. Es una versión que se dice, por eso digo, Sí. ¿qué puede haber de cierto? Y sí, hay algo oscuro ahí porque no quiero seguir indagándome. Me pasó algo muy cerca de la pandemia, que se comunicó conmigo un señor de Lezama, que había encontrado, un señor que no tiene nada que ver ni con la historia, ni con la vida intelectual, nada que ver. Repuestos para autos, tiene, no sé, trabaja así. Pero alguien de la zona. De la zona, que Sí. vio que tiraban esos papeles y los estaban quemando y él rescató papeles donde había cartas. Y entonces cuando yo estuve en Lezama, me las pasó. Y cartas en francés también. Y cartas a España también. A un primo. Yo sentí algo tan doloroso y tan oscuro que hasta ahora no me pude meter con todo en eso. Sí, yo creo que algo muy tremendo pasó. Algo muy, muy tremendo. Porque también encontré una carta de la novia de Alberdi, cuando él estaba en París, y le cuenta el crimen, ¿no? Que, bueno, es una carta como de 2 carillas y apenas le habla de ellos, ¿no? En la primera oración y la última, te quiero, te extraño, pero Todo es después el relato habla del el crimen. relato de lo que en Buenos Aires conmocionó a toda la gente este crimen, ¿no? Así que Alberdi era contemporáneo de todo esto, Sí. mira, no lo había pensado. Sí. Sarmiento, Sí, Alberdi. sí, claro. Bueno, aquí que ella ahí le dice, pero este hombre era un borracho lleno de deudas, jugador. Sí, puede haber sido un chivo expiatorio, no sé cómo que lo utilizaron. No sé, yo me pregunto, no digo nada porque no tengo pruebas, pero me pregunto, ¿qué hacía tanta gente que no la acompañó? Sí, se hacían como... No, a ver, estaba toda la familia, estaban de festejo, y ella se fue sola a hablar con Ocampo. Solamente si estuvieron detrás de la puerta Bernabé de María, viudo, que se casó con la tía de ella, Tránsito Cueto Montes de Oca, y su hijo del primer matrimonio, Cristian de María, que va a ser el único que cuando escucha el tiro rompe la puerta, se tira sobre Enrique Ocampo y le dice asesino de mujeres, ¿no? Y estaba como loco, según cuentan los descendientes, y entonces parece que se le escapó un tiro
y fue él quien lo mató, no que se suicidó, como dicen. Sí. Porque hay otra versión. Claro. Y además que le hicieron una misa de cuerpo presente, la familia Ocampo, y si hubiera sido un suicida, no lo hubieran permitido. En ese momento no. En estaba ese permitido. momento no se permitía. No. Entonces, para escribir este tipo de novelas históricas hay que ir metiéndose en todos los documentos, hilando cabos, reflexionando. Aparte conocer mucho del momento. Exacto, del del momento. entorno, del momento. Del momento. Por De la ejemplo, idiosincrasia, de exacto, la lo forma que se mencionaba, pensaba. la persona que se suicidaba no le iban a hacer una misa. No. Hay muchas Es más, cosas sin incluso creo que resolver. tampoco creo que tampoco estaban permitido que se sepultaran o se depositaran los restos en determinado lugar del cementerio. No, tampoco, claro. Las personas suicidas tenían un Exacto. destino dentro del cementerio, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, y otra cosa, yo descubrí, ay Dios mío, tuve un escalofrío cuando en el Archivo General de la Nación que leí los testamentos, el testamento de Álzaga, de Guerrero. Ahí, en el testamento de Álzaga, dice, siendo solteros, María Camino y yo, tuvimos 4 hijos. Yo digo, y ahora, ¿cómo lo digo? Me agarró un escalofrío. ¿Cómo O sea que él tenía comento 4 esto? hijos fuera de su matrimonio Sí, con sí. Felicitas. Anteriores Sí, eran, ¿no? anterior. 2 varones y 2 mujeres, que uno de ellos fue diputado de la Nación. Y él fue muy bueno porque en ese momento las leyes no protegían para nada a una concubina. Él le compró casa y mantuvo a las 2 hijas mujeres y a los 2 hijos varones. Les pagó los estudios, todo. Ahora, O sea, que pero él esa se hizo María cargo de se de la hizo situación, totalmente sí. cargo. Entonces la puse a María Camino en el libro Felicitas, que tendría la edad de la mamá de ella, ¿no? Claro, Así porque que, Álzaga era mucho mayor que Felicitas. claro, Sí, era claro. como el padre. Claro, Eran por eso. amigos, Álzaga, Guerrero, de María. Bueno, y de ese hecho surgió mi segundo libro, que me costó más encontrarlo, que es Cristian de María por los derechos de la mujer. No se sabía nada de él, pero él con este tema de el crimen de Felicitas, él era contador y estudió abogacía e hizo su tesis doctoral en 1875, que escribió La condición civil de la mujer. Y en 1890, cuando se abren los tribunales de La Plata, dictaminó contra femicidio. Y hoy día se están preguntando cómo, cuándo y qué darle, ¿no? Y Bueno, recién algo... comentaste algo muy interesante, que fue cuando ingresan al espacio donde lo habían matado a Felicita, se le tira encima y le dice asesino de mujeres. Sí. O sea, es como el primer indicio de, la mujer no es la responsable, vos sos el asesino. Porque Claro. Sí, los no. hombres no son asesinos, son, Sí. asesinos. Además son los la, asesinos, la no los sociedad hombres. fomentaba Claro. bastante eso, Pero a partir claro que del sí. tango, a partir del mismo del sainete, del grotesco. Todo eso era como un combo muy pesado de qué lugar debía ocupar la mujer en la sociedad y qué se esperaba de ella, Claro digamos. que sí. Sí. Claro, y bueno, y bajo, qué sé yo, la frase del crimen pasional, del novio despechado, se justificaba algo que sale en el momento del crimen, que le dice asesino de mujeres. Asesino de mujeres, le dice él, sí. Y ahí me doy cuenta que, bueno, que él encontré también de casualidad la tesis doctoral, sin publicar, tirada. Sí. Y bueno, tengo para contarles tanto. De ahí después me invitaron años después de la UBA, Derecho, y bueno, no lo sabían. Y cuando el entonces vicedecano fue a ver a los colegas, le dicen, no, esta tesis debe ser una ficción literaria. Y cuando van al archivo, ven que él se había recibido ahí. Entonces, otro silenciado de la historia. Por eso digo, no solamente las mujeres, sino también algunos los hombres hombres. que decían algo que no convenía decir.
Que no convenía. Y Exacto. por otro lado, una cosa muy importante, a él en La Plata lo postulan para ministro de la Corte. Él vio corrupción y no quiso. Retiró los pliegos y se fue a su casa. Un juez incorruptible, que no está en las páginas de nuestra historia. Precisamente porque es un juez incorruptible. ¿Te das cuenta? Y te hago una pregunta. Qué horror. Ediciones Felicitas nace como un homenaje Sí. a este, digamos, personaje, por decirlo de alguna manera, histórico, ¿no? Claro, que Y ahora va a Ediciones cumplir, sí, Nace como un homenaje. un homenaje a Felicitas Guerrero. Claro. Ella es el ícono, el símbolo, ¿no? ¿Y cómo nace la idea de Ediciones Ah, Felicitas? no, era la culpa la tiene mi nieto, y que desde chiquitito estaba al lado mío cuando yo escribía, vamos, abuela, escribí, no sabía leer ni escribir. Y después cuando salió Felicitas, que bueno, salió Felicitas para asombro de todos, que estaban en la vidriera de todas las librerías. A las pocas semanas fue bestseller en Nación, Clarín, Página 12. Fue un cambio total para mí, ¿no? Y después vino un alumno, porque yo doy talleres literarios con un libro que lo terminó y me dice, un señor grande, me dice, sé que lo va a publicar usted. No, le digo, yo qué sé de esto. Bueno, y mi nieto que quería, me emocionó cuando ya cerca de los 20 años hizo el logo con esa carita que Con él la veía, carita. porque no sabía leer ni escribir. Entonces, bueno, ahí surgió Ediciones Felicitas. Vos hiciste Voz de Mujer, Silencio de la Historia, conferencias en el Colegio Público de Abogados de Cava, Sí, Asociación Mujeres Jueces de Argentina, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires y UBA. sí, ¿Sí? sí, sí. Ah, muy Sí, me invitaron de AMJA, Asociación Mujeres Jueces de Argentina, a que también fuera parte de ellas, ¿no? Ajá. Del grupo. Pero me asombró, ¿no? Yo les digo que escribí Felicitas y me dijeron en la editorial, bueno, no creo que se venda tanto ninguna novela porque viene el Mundial del 98. Entonces yo, que era una desconocida, los escritores conocidos no querían publicar, dice, ¿te parece? ¿Querés publicarle? Sí. Lo que no sabíamos es que después de unas semanas íbamos a estar en la lista de los bestsellers. No ficción, Sebrelli, La Era del Fútbol. Ficción, Ana María Cabrera, Felicitas Guerrero. Nunca pensaron eso. Fue algo que no lo pensó nadie, no sé. Yo creo que hay... Tenía que ser. Sí. Es como que algo que gritaba por salir a la luz. Sí, porque yo tenía malos antecedentes de estos, no míos. No. Perdón, que los guerreros no querían que se supiera esto. María Luisa Bember, nada menos, se les acercó para pedirles permiso para hacer una película. Claro. Le dijeron que no. Como hizo No. con Camila, que quiso hacer también con Felicita. Y le negaron los Le derechos. negaron, no querían, y es más, un sobrino nieto me regaló una Felicitas que fue el padre, se la había dejado, que la había escrito, no me acuerdo quién, pero que no lo dejaron publicar. No sé si en los años 30 se los presentó y el padre de este descendiente pagó, pero una fortuna, para que no lo publicara. O sea que yo venía con muchos no, y a mí me aceptaron. Es como que, no No, y sé. aparte, evidentemente, esto ratifica que hay algo más oscuro detrás de la historia, Sí. en la que no te has metido. No me he metido ni me meteré, Ni te creo. vas a meter No, tampoco. no, demasiado doloroso. Ya bastante, Yo cuando- sí, ya bastante bastante sufrí. pasaste con tus propias situaciones como para ahora No, cargar ya- con una mochila ajena. No, con una mochila así, no. Y después vinieron varios libros, porque vino Cristian de María por los derechos de Eso la te iba a preguntar, en mujer. estos 25 años vinieron otros títulos también Sí, dedicados a las otros mujeres títulos, sí. víctimas de violencia de género en la historia. Sí, bueno, el de Cristian, toda la parte... ¿Cómo defiende a la suegra? Si ustedes leen ese libro, él como abogado
defiende a la suegra que no tenía derechos cuando queda viuda. Y él hace todo para defenderla. Después viene Regina y Marcelo, un dueto de amor. Ese libro me sacó, me llevó a Portugal, porque ella era portuguesa. Claro, la violencia, ¿dónde estaba? Alvear la persigue durante 8 años pidiéndole matrimonio, pero ella era una eximia cantante, soprano ligera, en el Covent Garden, cantó con Caruso, de lo mejor. Y él como condición le ponía dejar de cantar y hacer desaparecer todos los discos. Es otro tipo de violencia Es también. otro tipo de violencia, pero había todavía más violencia en toda la sociedad. Sí. En la sociedad porteña le mandaron a él un telegrama con 500 firmas a Europa, donde estaba ella, pidiéndole que fuera su amante, todo lo que quisiera, pero que no se casara con una comedianta, le decían despectivamente. Bueno, esa época. Sí. En esa época sí, ¿no? Sí. Se casaron en 1907. Y gracias a ella hoy tenemos la Casa del Teatro. Gracias a ella, no solo la Casa del Teatro, yo me enteré después, tenemos la Casa del Teatro que es maravillosa. Realmente. Sí. Tuvimos acá gente de la Casa del Teatro hablando con nosotros y realmente una obra hermosísima. Es una obra maravillosa. Sí. Porque ella supo lo que era eso, porque su padre murió muy joven y era lírico también, italiano, y quedaron muy pobres la mamá con los hijos. Y ella sintió lo que es el alma de un artista que por ahí no prevé para un futuro económicamente, y entonces por eso creó, cuando pudo, la Casa del Teatro. Claro, y también que el mundo del artista, o sea, el mundo del arte sigue siendo, aún hoy, ¿no? Aún Mirado hoy. también como con cierto recelo, o sea, no. Ya lo creo. Entonces por eso también no era solamente las previsiones que pudiera tomar, sino lo que te permite o lo que te da el mundo del arte, ¿no? Sí. Sabes a qué te expones Claro cuando que elegís sí. ese camino. Claro, pero hubo gente que me contaron en la Casa del Teatro que las encontraron en bancos de plaza. Claro. Terrible, ¿no? Y ahí tienen las 4 comidas, médicos, enfermeras, teatro, talleres sobre la calle Santa Fe. Santa Fe. Hermoso sí. eso. Y el Teatro Regina que estaba El Teatro Regina. ahí. Sí, sí. Y por otra parte, empecé investigando también, pero me faltaba el espíritu de la obra, no sé cómo explicarles, eso que no se estudia, eso no sé, es algo que se siente. Y en la Casa del Teatro me decían, no, los pensionados, como ellos quieren que lo llamen, no pueden recibirla porque tienen, no sé, son extraños, no quieren, hasta que llegó un día una actriz, Belia Chávez, ya bien mayor. Recuerdo que me recibió muy erguida con un sombrero verde y toda vestida de verde. Y dice, pero escúchame, dice, yo no tengo memoria, no sé nada de Regina Pacini. Y entonces se quedó callada y después me dice, pero ¿sabes qué? Dice, yo voy muchas veces y me siento en el silloncito de ella, que está ahí en el... a la entrada prácticamente. Y entonces, ¿y sabes qué sentí? Que yo todavía podía, que no estaba terminada. Y ahora estoy haciendo el diario de Ana Frank. Esa es Regina Pacini. Su espíritu está acá, en la Casa del Teatro. Ay, yo salí tan emocionada, pero tan emocionada. Digo, ahora le encontré a Regina, ¿no? De algún modo, el amor de ella, ¿no? Porque ella no siguió actuando, pero sí nos dio mucho para la cultura. Y me enteré después que también nos dio la actual 1110, la radio municipal, que se firmó su creación en la época de Alvear. Y ella le habló y le dijo
que gente que no pudiera pagar las entradas del Teatro Colón pudiera seguir escuchando ópera desde su casa. Y fue gracias a ella. Todavía esa es una silenciada por la historia que no la conocemos tanto. Yo cuando escribí a Regina, me dicen, ¿sobre quién estás escribiendo? Regina. El Teatro Regina, Bueno, que mucha está por gente ahí. no sabe por qué el teatro, incluso ¿Por qué gente se del llama medio, Regina? gente del No, medio. no lo saben. No sabe por qué se llama Regina el teatro. No. Y después me enteré porque una cantante del Colón, Ana Ruanova, profesora del conservatorio, ya se jubiló, el Conservatorio Nacional, y me invitaba todos los años a los exámenes finales, ¿no? Preciosos, unos conciertos de sus alumnos lindísimos. Y un año voy y me sienta en primera fila y una señora al lado me dice, ¿usted por qué está acá? Le digo, ¿y por qué escribí sobre Regina? Y me dice, yo soy la decana de aquí. Ah, mucho gusto, qué sé yo. Pero usted sabe que yo le voy a dar el decreto. Lo firmó Alvear y lo hicieron ellos dos. No, también el Conservatorio Nacional de Música. Entonces, O sea, el se aporte a la merece cultura, mucho o sea, después más. de actuar, pero su actuación fue mucho más relevante porque fue un aporte invalorable para la cultura. Hizo mucho por nosotros y es nuestra primera dama del siglo XX y la única hasta ahora extranjera. Claro. Y no se la homenajea como se debe. Ella era muy humilde también, ¿no? Pero los argentinos, ¿qué hacemos con nuestra cultura? Era maravillosa el mundo cultural de esa época. Ana María, y vos mencionaste, bueno, Felicita que cumple los 25 años, Macacha, Regina. En este momento ahí estás elaborando, estás escribiendo algo sobre la historia de alguna mujer víctima de Mira. violencia en la historia. Mira, estoy escribiendo muchos libros empezados y todavía el tema de la editorial y de los 25 años es que me está llevando todo. Está acaparando mi tu tiempo, Está acaparando Sara. mi tiempo. Y además, bueno, escribo sobre mujeres en una revista del Banco Provincia, que fue por Felicitas. Felicitas me abre puertas. ¿En serio? Que yo no tengo nada que ver con el Banco Provincia, pero ahora prácticamente soy del Banco Provincia, porque estoy Formás parte de hace ella. casi 20 años que escribo sobre... En la revista. En la revista. Claro. Bueno, y Regina, les cuento que se tradujo al portugués, se vendió allá. Un embajador argentino, cuando tuvo que hablar sobre Argentina, me avisaron que llevó 2 libros y uno de ellos era el mío, ¿no? Y después lo llevé a Venecia y en Venecia lo tradujeron al italiano. Ah, mira. Así que él llegó, ese libro sí. Y Ediciones Felicitas, ¿cuántos libros publicados lleva no ya? sé, ya no sé la cuenta, pero sí lleva varios. Hay uno que también ya está por presentarse, ¿no? Pronto. Sí, de un amigo en común, Juan Ángel Socio, están invitados todos, muy lindo libro. Todos los viajes, un viaje. Todos los viajes un viaje, exacto. ¿Y cuándo se hace la presentación de todos los Todavía viajes, no un viaje? tenemos la fecha, ya les vamos a avisar, Por pero favor, los libros no, incluso ya también están, para- yo creo que en abril lo hacemos también. Ah, va a ser en abril. Sí, así que están todos y por los invitados. 25 años de Felicitas, ¿qué tenés pensado para conmemorar? Yo tengo ganas, todavía no tengo, les voy a pasar todos los datos. No, tengo uno, sí, miento. El 20 de abril en la Casa Central de la SADE. Eso Ah, la sí, Sociedad el 20 de Argentina de abril. Escritores, El 28, que es el día, estoy viendo todavía, por ahí en la Feria Internacional del Libro. Eso me encantaría porque Claro. se presentó allí, ¿no? Claro. Buenísimo. No, y eso te iba a decir, o sea, que le comentaras un poquito al público dónde puede encontrar estas ediciones y dónde puede encontrar precisamente Felicitas. ¿Dónde pueden encontrar Felicitas? Bueno, mi distribuidora es Galerna, que vende... ¿Estás Ah, en Galerna. Galerna, tu distribuidora? No, claro, como distribuidora, no como editorial. No, como distribuidora, por eso, Galerna. Galerna, así que está en todas las cúspides, Ah. las Galerna, las Gandhi
y la Jenny. Por otra parte está en Amazon también. Claro. ¿Qué más? Y si no, me pueden llamar a mí cuando quieran. Bueno, eso está bien. Te contactan por vía Instagram, vía Facebook. ¿Cómo te contactan? Por WhatsApp es 11 33 28 16 57. Repito, 11 33 28 16 57. Y que nos sigan y que nos miren en Instagram, Ediciones Felicitas. Ediciones Felicitas. Ahí tenemos toda la información. Claro. Buenísimo. Bueno, Ana María, la verdad que necesitaríamos una compañía, Ay, parte 2, sí. para seguir conversando muchísimo. un poco, porque hay tanto para hablar. La verdad. De Macacha Güemes, Va a seguir hablando de las. Vamos a hacer una parte 2 para seguir hablando de las otras ay, mujeres de la mujeres, historia. Sí. Esta- Mamantula. Esta vez fue para Felicitas, dedicado Exacto, a Felicitas, que Felicitas, estoy- al sí. personaje y a la obra Felicitas tuya, que cumple los 25 años. Ya lo creo. Así Estoy que, contentísima. Bueno, gracias. Muchísimas Bueno. gracias, Ana María, por haber venido, por estar acá, por contarnos todo esto. Y bueno, estabas invitada para la próxima, Dale, porque va a haber dale, una dale, próxima, sí. eso seguro. Muchísimas gracias, Mavi. Nos quedamos con muchísimas ganas de gracias. más, nos quedamos con Gracias. ganas de más. Sí, la Bueno, verdad que sí. gracias. La verdad que sí. Gracias, por todo. gracias. Gracias, María Ángeles, por No, acompañarnos. Gracias, María Ángeles. gracias a ustedes porque la verdad que fue maravillosa la charla y así que no. nada. Una charla histórica bárbara. Sí, Me bárbaro quedé así estuvo. escuchando, fascinada escuchando. Sí, Así que- totalmente. Gracias, María No, Ángeles. o sea, estos relatos, sobre todo me gustó muchísimo todo lo que pudiste aportar de algo que nos es tan común a nosotros los teatreros, que es la Claro. historia de Regina. Ah, sí, yo la... Como decís vos, maravillosa. una mujer es olvidada en el tiempo, porque Claro, tanta... claro. Y eso toda es su obra no violencia fue. también. Claro, que que sí. Claro que es violencia. Lógicamente que es violencia. Y murió solita, uf, Muy triste. muy triste. Sí. Bueno, muchísimas gracias Bueno, otra por vez. Te favor. estamos esperando. Gracias. Gracias a Gracias toda la a audiencia, todas. a todos los que nos siguieron hoy en este Gracias. Acompáñame Extra Large. Y Gracias, bueno, Chendo, estaremos asistente. aquí, Abel, el próximo jueves. Jueves. Pero el jueves tenemos jueves Noche de Ópera. Noche Ah, de ópera. mirá, qué bien. Porque viene un grupo lírico y van a interpretar fragmentos de Caballería, Caballería Rusticana. rusticana. Ah, qué mirá bueno. vos, qué Así bien. que qué bueno, vamos a tener una noche de ópera. Exacto. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Nos estamos encontrando el jueves. Abel, aquí en Acompáñeme Por Radio Montecastro. con La voz en movimiento. Gracias, muchas gracias, gracias a ustedes. todos, gracias, Chendo. Nos vemos el jueves.